Hay un hombre que hoy en día es de más de 40 años y su nombre es Sujit Kumar. Él vive en las islas Fiji, eso es cerca de Australia. Y este pequeño hombre, cuando era niño, cuando tenía solamente 2 añitos de vida, quedó huérfano de sus padres. Su papá fue asesinado y la mamá, debido a la pena moral, se suicidó. Él quedó solito. Quedó en manos de sus abuelos. Y los abuelos ya ancianos y ante la imposibilidad de hacerse cargo de esta criatura tan pequeña, lo instalaron en el gallinero que tenían bajo la vivienda. Y allí permaneció durante 6 años, 6 años, llegando al punto de perder totalmente el contacto con el mundo exterior. Entonces, en su convivencia con las gallinas que había allí, él empezó a copiar la forma de alimentarse de ellas. Empezó a picotear y a comer lo que ellas comían. Y además empezó a emitir los mismos ruidos, cuac, 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 así como las gallinas. Él llegó a considerarse un pollo más del corral, hasta el extremo de hacer todo y querer hasta caminar como las gallinas. Luego de esos 6 años fue llevado a un hogar de niños abandonados. Ya iba con su problema. Allí no lo pudieron atender y fue llevado luego a un asilo para ancianos. Era un niño de 8 años. Allá en ese asilo duró 22 años amarrado a la pata de una cama. Era la única forma de tenerlo controlado. Hasta que finalmente apareció un ángel, una persona, una mujer adinerada llamada Clayton, que conoció el caso y decidió piadosamente encargarse de Sujit. Ella con sus recursos empezó a través de médicos y de terapias a tratar de que este hombre ya llevara una vida normal como un ser humano. Y la historia habla de que este hombre fue mejorando y mejorando, pero muy, muy lentamente. Pero aún hoy en día, este hombre que ya no está atado a ninguna cama, que es un hombre libre, sigue de alguna manera comportándose como una gallina. Un hombre libre, pero atado a una mentalidad animal. ¿Saben, hermanos? A veces nosotros nos comportamos como esclavos cuando sabemos que Dios ya nos ha hecho libres. Porque la Biblia dice en San Juan capítulo número 8 versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad, porque Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Pero paradójicamente, somos libres, pero no vivimos en libertad. ¿Por qué? Porque aún somos esclavos de cosas que no le agradan a Dios. Hoy en día hay muchos cristianos que dicen ser libres y aún cantan libre soy, todo esto, pero continúan con cadenas. Si pudiéramos ver espiritualmente las cadenas que atan a muchos cristianos hoy, podríamos incluso relacionarlos o compararlos con Sujit Kumar, un hombre libre, pero que tiene su mente atada. Es como cuando a un preso le dan casa por cárcel. ¿Esa persona es totalmente libre? No, ¿cierto?
Tiene que estarse en la casa y le ponen como un brazalete, algo así, ¿cierto? Para que si se va alejando mucho, eso le pite y le diga, devuélvase porque usted todavía no es libre. ¿Saben qué triste es ver hoy cristianos que deberían ser totalmente libres con cadenas que los atan? Y saben que ese problemita lo estaban viviendo los cristianos de los tiempos del apóstol Pablo, hace más o menos 2000 años, específicamente los cristianos de un lugar, de una ciudad llamada Galacia. Y resulta que los cristianos en ese lugar habían recibido a Cristo y habían recibido libertad en Cristo, porque la Biblia dice que si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres, ¿sí o no? Pero ellos seguían corriendo su carrera cristiana y comportándose mediocremente. No eran cristianos de testimonio. Por eso Pablo decide escribirles una carta, una epístola, que es la famosa epístola a los Gálatas. Y a través de esa carta, él quiere, de parte de Dios, llevar a estos creyentes a la libertad en Cristo. ¿Qué les escribió? Específicamente lo que está en la carta de Gálatas, capítulo número 5, versículos 16 hasta el 26. Y mientras usted va buscando este texto de Gálatas 5, versículo 16 en adelante, quiero proponerte algo, y es algo que es una verdad teológica, y es la siguiente: Dios quiere que tú vivas en verdadera libertad. Y te lo repito, Dios quiere que tú vivas en verdadera libertad. Si tú lo crees, diga amén. Es más, dígaselo a la persona que tiene ahí a su lado, dígale: Dios quiere que tú vivas en verdadera libertad. Porque es que somos aparentes. Ese es un gran problema de la iglesia de hoy. Aparentamos libertad, pero no somos verdaderamente libres. Por eso he titulado este mensaje de hoy: Libres con cadenas. Libres con cadenas. Y a través de la palabra de Dios, hoy vamos a aprender por lo menos 3 tipsitos que nos van a llevar a vivir en verdadera libertad. ¿Estamos? Una cosa es decir, no, sí, yo vivo en libertad, y otra cosa es decir, de verdad que yo vivo una verdadera libertad, porque eso se me nota. ¿Estamos aquí? Si yo les dijera, ¿cuántos acá son libres? ¿En verdad son libres? Dios quiere que tú vivas en verdadera libertad. No sé si usted se ha dado cuenta que hoy en día la esclavitud como tal de hombres y mujeres ha sido abolida. Ya en los países eso es hasta un delito. Es una afrenta contra los derechos humanos la esclavitud, tener esclavos y comprarlos y subyugarlos y hasta matarlos. Eso casi no se ve. ¿Sí o no? ¿En Colombia habrá esclavitud de ese tipo? No, ya es difícil ver eso. Pero, aunque la esclavitud como tal fue abolida, hay tipos de esclavitudes modernas. Y tengo por lo menos 3 ejemplos así rápidos para que usted se dé cuenta de la esclavitud que hay hoy en otros sentidos. Un tipo de esclavitud que encuentro es el materialismo. Mucho materialismo. Gente que dedica todo su día para conseguir. Y quieren conseguir y conseguir y conseguir, y bueno, está bien conseguir para lo necesario.
pero ya se cae en esa esclavitud materialista y entonces se quiere tener más de lo que se necesita para vivir. ¿Estamos entendiendo? Y hay gente que el materialismo los lleva a querer tener para vivir unas 2 o 3 vidas o 5 vidas en esta tierra, y resulta que la vida en esta tierra es solo una y después el juicio delante de Dios. Aclaro que no está mal vivir bien. Dios no quiere que vivamos en la ruina total, pero el materialismo es una esclavitud que ata a las personas y no les deja tiempo ni para Dios, ni para la familia, ni para ellos mismos. ¿Conoce usted una persona esclava al materialismo? ¿Es usted una persona esclava al materialismo? Rompa esas cadenas hoy en el nombre de Jesús. Existe otro tipo de esclavitud hoy, y es la esclavitud a la tecnología. ¿Usted qué opina? ¿La tecnología es buena o mala? ¿Es buena o mala? ¿Quiénes dicen que es buena? Sí. ¿Quiénes dicen que es mala? Por ahí uno que otro. Les tengo una noticia. No es buena ni mala. Depende del uso que se le dé. ¿Estamos? Aquí hay mucha tecnología en este auditorio hoy. A través de un aparato como estos, que es tecnológico, yo no tengo que gritar. Estoy hablando con mi voz normal y allá atrás me están escuchando, ¿cierto? Hermanos de atrás. ¿Sí? ¿En serio? ¿Sí me escuchan? Bien. Bien. A través de la tecnología, entonces, podemos hoy estar grabando un video y que lo vean personas al otro lado del mundo. A través de la tecnología, usted en este momento está recibiendo un aire que impulsa un ventilador para que no se sienta tan sofocado y para que pueda dormir bien en la predicación. No, mentira, no. Para que no sube tanto. La tecnología no es buena ni mala, pero mal manejada nos vuelve esclavos. Y no olvido una foto que hay de un celular que saca como unas manos y absorbe a la persona toda su cabeza, toda su cara. Ese es un tipo de esclavitud por el mal manejo de la tecnología. Y están esclavos aún en la reunión, aún en el culto. Porque como les decía al principio, ese celular les vibra o les alumbra o algo y inmediatamente puede que esté la palabra de Dios tocando su corazón, pero está esa gana de agarrar eso. Hoy en día vemos esclavos de las redes sociales, no solo a los jóvenes. Muchachos, no se sientan tan mal, porque yo sé que les dan duro por eso. Y los castigan y les quitan y todo. Pero yo he visto viejos, esclavos de las redes sociales, esclavos de la tecnología, sea celular, Smart TV, lo que sea. Ahí. Así que el problema es generalizado. ¿Qué decir de niños pequeños que no han aprendido ni a caminar ni a hablar, pero ya saben buscar, googlear y todo eso? Es preocupante la esclavitud moderna. Pero también hoy en día hay una esclavitud que se nos ha propuesto, y es una esclavitud hacia el hipersexualismo o la hipersexualidad, donde ya hay muchos esclavos de eso. Todo tiene que llevar sexo o sensualidad o coquetería. Todo, todo, todo. Hemos caído en tanta hipersexualidad que si nos van a vender por televisión un cepillo de dientes, tiene que estarlo mostrando ¿quién? Una chica bien exuberante a la que no le muestran solo los dientes, sino todo el cuerpo si se puede, para que le compremos el cepillo de dientes. Antes no era así. Entonces se entra en una conciencia hipersexualizada donde si algo no viene
de esa manera no lo asimilamos, no nos sirve, no es importante. Todo tiene que llevar eso. Si usted mira hoy las novelas, las películas, las series, todo tiene que ver con eso, y más ahora con la ideología de género y con la comunidad del abecedario y todo eso. Sí. ¿Dónde quedaron las películas las películas o las novelas románticas? ¿Se acuerdan de Romeo y Julieta? ¿Dónde quedó eso? Ya no, ya no. Y todo tiene que ir atado a eso. Son solo 3 aspectos en los cuales yo puedo ver que hay esclavos modernos. ¿Eres tú un esclavo moderno? ¿Te estás dando cuenta que aunque eres cristiano y dices que eres de la gran comisión y te congregas, todavía hay cadenas que te atan? Dijo un gran pensador estas palabras, escúchelas bien: nadie es tan esclavo como el que se cree ser libre sin serlo. Uy, fuerte, ¿sí o no? Nadie es tan esclavo como el que se cree ser libre sin serlo. Amados, Dios quiere que tú y yo vivamos en verdadera libertad, porque para eso Cristo murió en la cruz, amén. Y que esa verdadera libertad se note en todas las áreas de tu vida, se note en tu carácter, se note en tu conducta y se note en tu conversación. ¿Quieres saber cómo lograr la verdadera libertad? ¿Sí o no? ¿En serio? ¿Quieres saber? Entonces vamos a la palabra del Señor. Ella es la que nos va a traer esa respuesta. Gálatas capítulo número 5, versículos 16 en adelante. Digo pues, andad ¿en qué? En el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, dígalas fuerte conmigo: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esa iglesia estaba grave para que les escribieran eso. Pero sigamos con el versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es, ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado, ¿qué? La carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Que el Señor añada bendición a su palabra. Para vivir en verdadera libertad debemos, en primer lugar, amar como Jesús. Amar como Jesús. Esa es la primera clave. Si usted retrocede un poquito al versículo 14,
Ahí encontramos esa clave. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. ¿Cuál? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Cuál es el problema de hoy en día? La falta de amor. Y eso que estamos en tiempos donde predomina el amor y se hacen muchas cosas aún mal hechas, ¿en nombre de qué? Del amor. Jesús lo resumió. Toda la ley se cumple en una sola cosa. ¿Cuál es? Amar al prójimo como a uno mismo. ¿Usted se ama? Yo sé que usted se ama. Porque usted hoy se levantó y dijo, bueno, cuerpecito, eres feo, pero te voy a organizar. Y aquí están todos hermosos, aquí estamos así. ¿Sí? Pero lastimosamente, estamos en tiempos donde el amor se ha enfriado. ¿Recuerda usted esa palabra que dijo Jesús? En los postreros días el amor de muchos se enfriará. Y estamos en tanta confusión en cuanto al amor que hoy se confunde el amor con el enamoramiento. Y eso es muy, pero muy diferente. Una cosa es el amor y otra cosa es el enamoramiento. En este versículo 14 Jesús nos dio la clave. Amar al prójimo. Y es lo que Cristo hizo. ¿Sí o no? ¿Qué hizo Cristo en la cruz hace 2000 años? Él amó como se tiene que amar. Amó tanto que no escatimó, que no pensó y dijo, no, yo mejor sigo vivo, no voy a morir por nadie y sigo mi vida porque lo más importante soy yo. No, Él a sus 33 años, ¿qué hizo? Nos amó de tal manera que se entregó por nosotros. Nos amó más que a su propia vida. ¿Usted lo está entendiendo? ¿Es consciente de eso? Por ese amor es que Él fue y entregó su vida en la cruz. Él pensó en ti antes que en Él. Porque nadie te ama, ni te ha amado, ni te amará como Jesús el Señor. ¿Cuántos valoran el amor de Dios? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su amor derramado en la cruz? Sí, ahí va el aplauso, que es lo menos que podemos hacer por Cristo y por su amor. Tenemos que amar como Jesús, hermanos. Y el problema hoy en día es que nos amamos más a nosotros mismos. Y al prójimo, pues, no tanto, ¿sí o no? Y por ese problema de amarnos a nosotros mismos, es que aparecen las obras de la carne. Esto quiero que lo entiendan muy bien. Esto es un problema de amor. El problema del pecado es un problema de amor. Y entonces se manifiestan las obras de la carne porque nos amamos a nosotros mismos. ¿Cuáles son esas obras? El adulterio. Hablemos de esta primera, la primera que aparece. Una persona adúltera porque se ama más a sí mismo que a su esposa y que a sus hijos. ¿Está entendiendo? Si yo amo más a mi esposa y a mis hijos que a mí mismo, yo nunca les voy a hacer eso. Nunca les voy a provocar ese dolor. Nunca voy a dejar esa marca en mi familia. Nunca le voy a fallar de esa manera a Dios. Es un problema de amor, un amor mal orientado. Y ahí se aplica la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? La dijo Jesús. Hacer a los demás lo que quiero que me hagan a mí. Y si la volteamos, no hacerle a los demás lo que no quiero que me hagan a mí. Ese es el problema.
por el cual los cristianos hoy no viven en verdadera libertad. Se aman más a sí mismos. Por eso, entonces llega la tentación, sea el adulterio, sean los pecados morales o pues sean los pecados sociales. Y como hay más amor hacia uno mismo, entonces uno mismo permite esos pensamientos de la carne y del diablo. Y entonces se cae en esas obras de la carne. Dicen que los que han caído en fornicación o en adulterio o en algún pecado moral, ellos cuando están ya compungidos, que dicen, ay, es que fui débil, es que me dejé llevar. Entiende, por favor, el problema del pecado no es un problema de fuerza, es un problema de amor. Amén, amén. Es cuestión de amor. No es cuestión de fuerza, porque las fuerzas no son suficientes frente a la tentación. ¿Por qué Jesús no cayó en la tentación que le puso el diablo? Porque el Espíritu de Dios estaba en él y le dio esa fuerza en medio de la debilidad. ¿Está entendiendo? ¿Estamos aquí? Es necesario amar como Jesús y llegar al punto de decir, Señor, te amo tanto, pero tanto, tanto, y valoro lo que hiciste por mí en la cruz, que no voy a tener relaciones sexuales antes de casarme. Eso deben decir los jóvenes, las jovencitas, los que son solteros y solteras. Debería ser así, ¿sí o no? Pero ¿por qué muchas veces no es así? Aún en gente cristiana. Porque no aman como Jesús. Porque se aman más a sí mismos. Los hijos deben decir, amo tanto a mis padres que no los voy a ofender ni a hacer doler perdiendo mi virginidad de cualquier manera. Ese es un gesto de amor. Que tú llegues virgen al matrimonio, eso no es un milagro hoy, no. Eso es posible, es un gesto de amor a Dios primeramente y a tus padres que te han amado y que te han levantado. Amén, papás. Ahí pueden decir amén, ahí pueden decir, ay sí, gloria a Dios, sí. Tú debes decir, amo tanto a mis pastores que no voy a volver atrás. Amo tanto a mis pastores que no voy a provocar ese dolor a esas personas que oran por mí y que de vez en cuando me dedican tiempo. Porque cuando las obras de la carne se manifiestan en una persona cristiana, a todo el cuerpo nos duele. Me ha dolido cuando escucho que algunos caen en pecado. ¿Cómo duele cuando uno ve que algunos sueltan el caminar con Dios y se van para el mundo? Eso es muy, pero muy, pero muy doloroso. Tenemos que amar como Jesús. Amén, iglesia. Tenemos que amar como Jesús. Es la forma en que de verdad viviremos en verdadera libertad. Y tenemos a partir del versículo número 20, esos pecados que son sociales, pero algunos también espirituales. Tenemos la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Sencillo, adulterio espiritual, infidelidad espiritual hacia Dios. Tenemos la hechicería. ¿Qué es la hechicería? Dejar de confiar en Dios e irme a buscar otros medios para saber lo que me pasa o lo que me va a venir, pero a través de medios prohibidos por Dios. Tenemos algunos otras obras de la carne que aparecen allí. Las enemistades. ¿Usted tiene enemistad con alguien? Increíblemente, hay cristianos que tienen enemistades, increíblemente, con personas de la misma iglesia. Increíble, ¿no? Increíble, pero cierto. Sí. Increíble, pero cierto. Hay creyentes que son enemigos
de algunos de sus familiares. Increíblemente. Entonces el cristiano que dice que es libre es el enemigo de todos los demás miembros de la familia. Y peor si no son cristianos. Y no les dicen groserías, pero sí les profieren maldiciones. Los reprenden y los tratan de demonios y de hijos del diablo, que es casi lo mismo, pero sin grosería. Enemistades. Esas son obras de la carne. ¿En qué estás viviendo? ¿En el espíritu o en la carne? Contiendas, disensiones, herejías, envidias. ¿Envidia en medio del pueblo de Dios? Sí, sí. Homicidios. Uy, no, pero tampoco. Sí. Hay miradas que matan. Hay palabras que son como golpes de espada, eso dice la Biblia. Si tú eres de los que tienes ese poder con tus ojos o con tu boca, necesitas amar como Jesús y serás verdaderamente libre. ¿Estamos aquí todavía? ¿Qué más dice ahí? No me voy a detener mucho. Borracheras. Uy, ¿será? Oiga, esa iglesia de Galacia, no. ¿A usted le gustaría congregarse allá? No, 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 no. Borracheras. Si usted todavía es esclavo de las borracheras, usted necesita recibir a Cristo en su corazón hoy y ser libre. ¿Estamos? Y no me salga con que usted maneja eso. Mentira. Orgías, desórdenes sexuales de todo tipo, y por si acaso, dice la Biblia, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales Pablo les dijo, los amonesto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si queremos vivir en verdadera libertad, entiéndelo bien, tenemos que amar como Jesús. Y amando como Jesús vamos a poder vivir en esa verdadera libertad como vivió el Señor. Levante su mano hacia el cielo y dígale al Señor, yo quiero amar como tú amas. Dígale una vez más, déjame amar como tú amas. Y dígale la última vez, enséñame a amar como tú amas, porque quiero vivir en verdadera libertad. Amén. Amén. Dele un aplauso al Señor. Número 2. Para vivir en verdadera libertad debemos andar. Andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Dicen los versículos número 16 y 25 algo relacionado a eso. Búsquelos ahí. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y el versículo número 25 que dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ese andar es una acción continua. Ahí no dice, ande 8 días en el Espíritu y ya. No. Es una cuestión continua. Es una cuestión diaria. Si usted quiere vivir en verdadera libertad, ande en el Espíritu cada día. Amén. ¿Anda usted en el Espíritu cada día? ¿O anda en la carne subido en esa moto dando lora para allá y para acá, para arriba y para abajo, y en una esclavitud aparente?
Estos son tiempos para vivir con una buena relación con el Espíritu Santo de Dios. Estos no son tiempos para andar en la carne, porque la muerte está al acecho. ¿Estamos entendiendo? Sin el Espíritu Santo de Dios, escúcheme bien, por más que usted se congregue, por más que lea la Biblia juicioso, hasta que sea un diezmador de esos bien juiciosos y bien generosos, usted no va a ser libre en esas cosas con las cuales está luchando, que usted y Dios saben que a veces está perdiendo la batalla. Sin el Espíritu Santo no somos libres, escúchelo bien. Sin Él somos esclavos de cualquier cosa, aunque aparentemos. Aleluya y gloria a Dios. Sin Él no se puede vivir una verdadera libertad. Así que, ¿cómo está tu relación con Él? Porque sabes, el Espíritu de Dios siempre está ahí a tu lado, como un compañero silencioso. Ahora veníamos en el carro, mi hija, Edna y yo, y todo el camino callados. Los tres somos muy silenciosos. Y yo decía, nos tocó hoy los callados. Hubiera venido en el carro mi esposa y mi hijo, eso era otro ambiente. Hay gente que transita en el camino de la vida, sabiendo que alguien va ahí con él, con ella, pero no le habla ni una sola palabra. Y a veces así somos con el Espíritu Santo de Dios, y no es justo. Pero vayan y nos pongan un tema político ahora. Vayan y nos pongan a ver cómo nos fue viendo Barbie. Ay, sí, es el tema de conversación. Y ay, imagínense que el hijo del presidente, y no, pero es que dicen unos es injusto, otros bien hecho, y eso es el tema del día, y el que era tímido ya se volvió temido. No, y es que la película de Barbie yo fui a verlo, soy hombre pero me fui de rosadito y la vi, me gustó, y no, qué encanto. Pero ¿y el Espíritu de Dios que está ahí? ¿Hablas con Él? ¿Andas en Él a diario? Tenemos que andar en el Espíritu, porque es la única manera, escúcheme bien, es la única manera de no satisfacer los deseos de la carne. Es la única forma, no hay otra mejor. Si andamos en el Espíritu, ¿qué pasa con las obras de la carne? No podrán. Estamos aquí. Si andamos en la carne, el Espíritu queda como atado. Para claridad y por amor de los nuevos, carne, entiéndase carne, no lo que venden en las carnicerías, no. Carne es la naturaleza pecaminosa que nos dejaron Adán y Eva. ¿Cierto? Algunas mujeres dicen, ¿cuál Eva? Fue Adán. Y los hombres, ¿qué decimos? Fue Eva la que le dio de ese fruto. Fueron los dos, hermanos. Fueron los dos. Dejen quieta la serpiente en su casa. Fueron los dos. La una por boba, por dejarse calentar el oído, y el otro por sonso, por comer lo que le dio la esposa. Debió haber mirado a ver, pero no. Estaban muy enamorados de pronto. Escúcheme bien esto. Somos producto de una influencia. ¿De cuál influencia? ¿O de la influencia del Espíritu de Dios? ¿O de la influencia del diablo que nos lanza dardos? Él no nos obliga, nosotros decidimos.
o de la influencia de la carne, de esa naturaleza pecaminosa. Son tres fuentes: Dios, el diablo o la carne. ¿Cuál es la influencia que más predomina en tu vida? ¿Cuál debería ser? La influencia de Dios en ti. ¿Estamos entendiendo? El adúltero no es adúltero, está bajo la influencia del adulterio. Escúchelo bien. Y está bajo la influencia del adulterio porque es en la carne y no en el espíritu, porque si andara bajo la influencia del espíritu no sería un adúltero. Porque ¿cómo vinimos todos a este mundo? Sin mancha. Un bebecito es adúltero, es ladrón, es maldiciente. No. Pero empieza la influencia desde adentro por su naturaleza y desde afuera. Y como el diablo sí es bien paciente, pasan los años y esa persona se dejó ganar por esa influencia. ¿Y qué pecado cometió? Somos producto de una influencia, de la influencia que permitimos que controle nuestra vida. ¿Está entendiendo? No te dejes influenciar del adulterio. Anda en el espíritu y serás libre de eso. Amén, amén. No te dejes influenciar de la borrachera. Anda en el espíritu y el Señor te hará libre, completamente libre. Y esta semana hablaba con un hermano de allá de Punta Brava que fue esclavo de la cerveza por muchos años. Y él me decía: pastor, de verdad que la obra de Dios en mí ha sido maravillosa. Ya voy a cumplir, tiene la fecha y todo, dijo, voy a cumplir 19 años creo aquí en el llano y voy a cumplir 17 años de que no me tomo una cerveza. Y le han tratado de hacer el quiebre. Me dijo: ¿qué día me trajeron un refajo? ¿Qué día me trajeron un refajo y casi que caigo? Pero me enredaron y yo le pegué el primer trago y ahí mismo detecté y me dio ganas de vomitar. Eso es lo que sucede en alguien que es verdaderamente libre, pero de alguien que anda en el espíritu. Si usted anda como marrano en volqueta, ¿qué libertad va a tener? Si usted anda por caminos resbalosos, se va a caer. ¿Qué libertad va a tener? Dime con quién andas y te diré quién eres. Si andas con el Espíritu de Dios, yo te puedo decir en esta mañana, eres verdaderamente libre, eres un hijo de Dios, eres testimonio, eres sal, eres luz, eres ganancia para el reino de Dios y no pérdida. Pero si andas con malas compañías, si andas en terrenos donde hay miel, algo se te va a pegar y entonces vas a ser uno de ellos. Dígale al que está ahí a su lado, ande en el Espíritu. Decida andar en el Espíritu. Y entonces mire algo bonito acá. Las obras son producto ¿de qué? De una influencia. ¿Sí o no? La influencia que genera obras. Pero mire el versículo número 22. ¿Qué dice? Mas el fruto. ¿Y el fruto es producto de qué? De una siembra. Quiero que entienda esto bien. Esto es enseñanza un poquito más profunda. Las obras son producto de la influencia. El fruto es producto de la siembra. El Espíritu Santo de Dios. Y te lo digo de esta manera, aún desde antes que tú le entregues tu vida a Cristo,
se ha encargado de ir sembrando en ti semillitas, semillitas, semillitas. Y si tú andas en el Espíritu Santo cada día con Él, esas semillitas que hacen, mueren en tu corazón, que es buena tierra, y empieza ¿qué? A crecer y a dar fruto. Y ese fruto lo describen aquí muy claramente. ¿Cuál es el fruto? El fruto del Espíritu es uno, pero que tiene por dentro como la mandarina 9 rodajitas, pero el fruto es uno, y esas rodajitas son ¿cuáles? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Estás dando fruto o eres fruto de o eres obra de una influencia? El Espíritu de Dios quiere trabajar en tu vida todos los días para que un día tú mismo puedas decir, o alguien pueda decir, oiga, pero esa persona, mire lo que ha hecho Dios en ella. ¿Por qué? Porque ya no se ve tanto las obras de la carne, sino más bien se verá que el fruto del Espíritu. Dígale al que está ahí a su lado, que se note el fruto en tu vida. Y para que se note, ¿qué es necesario? Andar en el Espíritu. ¿Y cómo podemos evaluar cómo estamos andando o en qué estamos andando? Es sencillo. Se deriva de esta declaración. Esclavitud es querer y no poder. Libertad es poder y no querer. Si tú estás en una iglesia como estas y estás que te quemas porque estás buscando el pecado sexual, eres un esclavo de eso. Y aquí no te prohibimos nada. Haz lo que quieras. Haz lo que te dé la gana. Pero si tú eres una de esas personas que dice, podría hacerlo, pero no me da la gana hacerlo, porque Cristo me da las fuerzas, eres libre en ese sentido. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo? Un ejemplo así rápido. Yo les pregunto a los que empiezan a hacer el curso prematrimonial conmigo, les digo, ¿ustedes por qué se quieren casar? Algunos dicen, no, porque ya tenemos hijos. Pues toca, porque ¿qué más, pastor? Pero en hogares jóvenes, bien jóvenes, aunque no le dicen a uno la causa, uno la discierne. Estos se quieren casar o porque se están quemando en el pecado o porque están que se queman. No son libres porque quieren, pero no pueden, son esclavos. En cambio, los que vienen en libertad dicen, no nos queremos casar porque nos amamos, porque hemos quemado etapas y creemos que ya es tiempo, entonces vamos a proceder a ese paso. Entonces uno concluye que es una pareja que es libre y que va a ser muy bendecida en su hogar. ¿Cómo es tu vida? ¿Quieres y no puedes? Libérate, a ver cómo te va. O puedes y simplemente no quieres. Entonces eres libre. Si queremos que todo cambie, andemos en el Espíritu. Amén, amén. Pero hay un tercer tip. Y con este terminamos. Para vivir en verdadera libertad, debemos
a anular la autosuficiencia. Versículos 24 al 26, o 24 y 26 más bien. ¿Qué dice? Pero los que son de Cristo, ¿cuántos de los que están acá son de Cristo? Ellos han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por eso el que diga que ser cristiano es fácil es un mentiroso. Hay que crucificar la carne, pero vale la pena, sí que vale la pena. Y dice el 26, perdón, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Alguien dijo esta frase: la esclavitud más denigrante es la de ser esclavo de uno mismo. Y hay gente así. La esclavitud más denigrante es la de ser esclavo de uno mismo. Hay cristianos libres con cadenas porque son autosuficientes, porque son esclavos de ellos mismos. Ese es el auto que ninguno debería tener. Autosuficiencia. Y el autosuficiente dice: yo puedo solo. Y el autosuficiente dice lo que dicen por ahí últimamente: yo no voy a la iglesia porque la iglesia está llena de gente hipócrita. Primera de Excusas, capítulo 2, versículo 3. Yo no voy a la iglesia, yo más bien oro en la casa y leo la Biblia en la casa. Primera de Impíos 6:66. Son autosuficientes. Y la última: no tengo que congregarme porque yo soy la iglesia. Primera de Chuleta, capítulo 3, versículo 16, versión La carne habla hoy. Cuando en realidad solos no podemos. ¿Está de acuerdo o no? Ah, que yo no necesito a nadie. A ver, papito, mamita, cuando usted nació, usted mismo se cortó el cordón umbilical, usted mismo se limpió de toda la sangre que había ahí, usted mismo se puso pañal, las veces que se poposeó y se vomitó, usted mismo se limpió. No podemos solos, y menos en la vida cristiana. Nos necesitamos. Somos un cuerpo. Y a mí que me falta un dedito, yo sé lo que es estar sin un miembro de un cuerpo. Nos necesitamos. Dígale al que está ahí a su lado: entienda, usted no puede solo caminar en la vida cristiana. No puede. No puede. Yo necesito de ti. Yo necesito de tus oraciones. Yo necesito de tu abrazo. Yo necesito de tu amor. Tú necesitas de todo lo que yo te pueda dar. Pero juntos necesitamos de Dios, porque Él es la fuente. No seamos autosuficientes, más bien seamos Cristo dependientes, que es mucho mejor. Amén, amén. Déjate ayudar de Dios en las situaciones que vives. Deja de ser autosuficiente. Déjate ayudar de gente idónea, porque ni siquiera la vida cristiana la podemos vivir solos. La carne todos los días nos está diciendo: tú puedes solo. Adelante, tú puedes solo. Eso, qué cuento de hermanos y qué cuento de GCIs, ni qué bobadas de esas. Tú puedes solo. Cuando estés todo seco, cuando estés ahí todo chupado, cuando estés en pecado y bien mal, entonces no vas a tener quien te ayude, porque eso es lo que produce la autosuficiencia. Y hay una ilustración muy, muy triste de una actriz colombiana que ya murió, María Eugenia Dávila, considerada la mejor actriz colombiana de todos los tiempos. Un día la encontraron por allá en el Cartucho,
esclava de las drogas, y le dijeron, pero María Eugenia, tú con tanto talento todavía puedes hacer novelas, todavía puedes, porque eres maravillosa, ¿por qué no sales de esto? Y ella dijo, no, yo no le veo problema, yo salgo de esto cuando yo quiera. Nunca salió, murió en las drogas. ¿Cómo se llama eso? Autosuficiencia. Gente aparentemente libre, pero que realmente está llena de cadenas. Tú necesitas quien te ayude. Tú solo no puedes, tus fuerzas se van a acabar, pero las fuerzas de Él son eternas, las fuerzas de Él son inacabables, las fuerzas de Él son únicas. Él tiene el poder de dar vida a lo que está muerto, amén. Él tiene el poder de resucitar esa situación que en tu mente ya consideras que está muerta. Únete a Él, depende de Él y verás cómo vas a vivir tú y por qué no tus familiares en verdadera libertad, amén. Y más cuando perteneces a una familia como estas. ¿Qué esperas para invitar a otros a ser parte de esta familia? ¿Qué esperas para decirles, mira, esos problemas emocionales se pueden sobrellevar y se pueden superar si haces parte de una familia espiritual como esta? ¿Qué esperas para decirle a esa persona que tiene problemas sentimentales, románticos, y decirle, mira, estoy en una familia, hago parte de una familia donde está realmente el amor que vale y es el amor de Dios? ¿Qué esperas para decirle a esa persona que tiene problemas económicos y decirle, estoy en una familia donde el jefe es el dueño del oro y de la plata y te va a ayudar a salir de eso, y no solamente de eso, sino que te va a enseñar a administrar lo poco o mucho que recibas? En otras palabras, le vamos a decir a la gente, deja de ser autosuficiente y vuélvete Cristo dependiente. Amén. Eso fue lo que Cristo hizo. Eso es lo que esta palabra nos quiere enseñar el día de hoy. Y quiero dejar algunas frases para terminar y para que no lo olvides. El cristianismo promete hacer hombres libres, mas nunca promete hacerlos independientes. El cristianismo promete hacer hombres libres. Y aquí al frente tuyo está uno de ellos. Soy libre gracias a Cristo, porque estaba esclavo de muchas cosas. ¿Usted también? Pero el cristianismo nunca promete, ni prometió, ni prometerá hacer hombres independientes. Al contrario, Cristo dependientes. Amén, amén. Y una persona Cristo dependiente va a vivir en verdadera libertad. Y esta es la frase para terminar. El más libre de todos los hombres es aquel que puede ser libre dentro de la esclavitud. Amén. El más libre de todos los hombres es aquel que puede ser libre dentro de la esclavitud. Estamos en un sistema que es esclavizante, ¿sí o no? Materialismo, hipersexualidad, tecnología y muchas más estrategias. Nosotros, que estamos llamados a ser los hombres y mujeres más libres de todos, vamos a ser libres en medio de este sistema que nos quiere esclavizar. Amén. ¿Cómo? Número 1, amando como Jesús. ¿Sí, amén? Número 2, andando en el Espíritu. Y número 3, anulando la autosuficiencia.